Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en esta plataforma virtual, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, bendecidos por su palabra. Y hoy estamos en la segunda parte del tema efectivos para el reino de Dios, Miebrom. Y hoy tenemos la bendición de la palabra en el libro de Josué, hermanos. Váyase conmigo, por favor, al capítulo 14, el verso número 9. Y aquí estamos hablando acerca de que el líder habla a uno de ellos y le dice una promesa tremenda, por lo cual cada uno de nosotros necesita entenderla. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia, tu fidelidad por todas las generaciones. Aquí estamos otra vez, creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra y haciendo, Señor, que tu bendición venga a nosotros para que nos hables y que nos digas qué es lo que tenemos que hacer. Espíritu Santo, unge mis labios y pon en ellos palabra para que hablen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos acerca de ser efectivos para el reino de Dios, aprendimos de que varios personajes en la Biblia tuvieron, hermanos, esa bendición de ser tocados y hacer una diferencia. En este caso, nosotros estamos viendo la vida de Caleb, pero también nosotros vemos en la historia secular, en la historia natural de nosotros los humanos, que siempre han habido personas con decisión, siempre han habido personas que marcan una diferencia. Y hace algunos años yo leí en un libro de historia acerca de un incidente en la vida de un gran conquistador que lo fue Napoleón. Y en ese caso, Napoleón y sus soldados habían luchado fuertemente para tomar una isla en el Mediterráneo. Habían peleado por muchos días y estaban listos a tomar esa isla y finalmente lo lograron. Después de la captura de esa isla y después de mucha lucha y de muchas vidas perdidas, nosotros vemos en la historia que Napoleón y sus generales se reunieron para hacer una celebración. Así de que estaban en esa celebración cuando alguien se aparece en ese lugar y era un joven oficial, el cual no estaba invitado a esa celebración privada, el cual no estaba en ese círculo, pero él se atrevió. Y él tenía un deseo en su corazón y él deseaba hablar con el general Napoleón. Así de que Napoleón vio la insistencia de este joven que quería hablar con él y le preguntó: ¿qué quieres? Y el joven oficial miró detenidamente a Napoleón y simplemente le hizo una petición. Y la petición fue: dame esta isla. Esa fue la palabra, salieron de ese oficial. Y en ese momento, todos los oficiales que estaban alrededor de él, lógicamente se pusieron a reír. Pensaron que era un mal chiste, pensaron que este joven había hecho una mala, ¿verdad? Burla, una mala cosa. Pero él vio insistentemente al joven y Napoleón solamente dice que comenzó a verlos a todos
y solamente le pidió algo a sus oficiales. Y le pidió que le dieran un papel y una pluma. Y él comenzó a escribir en ese papel y lo firmó y lo entregó a aquel joven decidido en aquel momento. Y entonces el joven se fue. Cuando él se fue, los oficiales le preguntaron, pues, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que escribiste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo que esto fuera algo así? Entonces, este, Napoleón solamente le dijo a todos ellos, yo en ese momento sentí darle las escrituras a este varón y hacerlo dueño de esa isla. Entonces, todos se quedaron así, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te hizo hacer esa decisión de dar esta isla que la sudamos con sangre? Y la respuesta de Napoleón fue, porque me honró con la magnitud de su pedido. Me honró lo que él me pidió. Cuando nosotros, hermanos, vemos en la historia casos así, solamente, hermanos, nos recordamos acerca de ciertos personajes decididos en la Biblia, como lo fue Caleb. Pero algo que tenemos que rescatar nosotros es que también Dios habla acerca de que Él honra, hermanos, nuestra fe. Y esa es la fe que nosotros necesitamos dar. Porque en primer lugar, hermanos, nosotros debemos aprender a que Dios honra nuestras peticiones. Cada vez que nosotros tenemos una petición aquí dentro de nuestro corazón, nosotros debemos de pensar como pensó aquel valiente oficial, ir directamente y pedir lo que nosotros necesitamos. Él no va a esperar, hermanos, que nosotros vivamos una vida de derrota. Al contrario, el Señor ya está listo y dispuesto a darnos conforme a su voluntad. Y nosotros debemos de aprender lo que la palabra habla y dice. Y les invito a que vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, allá en el capítulo número 5. Nosotros vemos aquí en el verso 14 y el verso 15 este gran principio de gloria en la cual nos hace referencia de que nosotros tenemos que realmente tener esa fe que honre a Dios. Y la palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cada uno de nosotros necesita realmente descubrir el propósito divino de Dios que está para nuestras vidas. Dios no es un Dios limitado. Dios no es un Dios que se va a asustar por las peticiones que le hagamos, pero es de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él recibe voluntariamente, hermanos, todas las peticiones de sus santos, pero nosotros las traemos rendidos a su voluntad. Y cuando nosotros nos animamos, cuando nosotros comenzamos a levantar realmente ese clamor en Él, entonces las posibilidades que no pensábamos que teníamos se vuelven realidad. Y es ahí donde nosotros comenzamos a entender por qué Dios ha colocado esto en nuestro lugar. Cada uno de nosotros tiene una petición especial delante de Dios. Y por más grande o por más pequeña que sea, Dios la va a honrar de acuerdo a nuestra fe y a nuestra obediencia. Por lo tanto, en segundo lugar, debemos nosotros de entender la diferencia que hay cuando Dios nos quiere dar algo, porque hay una gran diferencia entre heredad y posesión. Y a veces nosotros no entendemos eso.
Y esta es la historia que nosotros hoy estamos hablando acerca de un siervo de Dios que por fe él recibió una promesa, que iba a recibir una herencia. Y esa herencia, hermanos, era muy grande. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos aquí viendo una situación tremenda, porque la diferencia que nosotros tenemos en nuestro corazón de percepción entre la herencia y la posesión es muy grande. Por lo tanto, yo quisiera que se regresara conmigo a Josué. Ahora, hermanos, vamos a la promesa 14, el verso número 12. Fíjense bien esta promesa, qué tremenda es. Él ya está decidido porque ya tiene la promesa. Y dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los eche, como Jehová ha dicho. ¿A qué herencia se refería este varón? A un monte. ¿Y cuál era ese monte, hermanos? Era Hebrón. Para que Caleb, hermanos, obtuviera esa herencia material, él necesitaría, hermanos, creerlo. Esa es la primera cosa. Dios honra la obediencia. Él tuvo que tener esa fe para él poder hablar con su general, así como lo hizo este joven oficial con Napoleón, y recordarle y darle una petición de agarrar su heredad. Así de que nosotros podemos ver que él estaba reclamando una heredad no solamente para él, sino también para quienes, hermanos, para su descendencia. Así de que nosotros, cuando hablamos de Hebrón en estos días, lo podemos tomar como una heredad de tipo espiritual. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha prometido cosas y nosotros sabemos que esas promesas son herencia, pero para que nosotros tomemos esa herencia, necesitamos entender qué es herencia y qué es posesión. Así de que vamos a entender esa diferencia. Una herencia es algo que alguien nos promete. Puede que sea establecido legalmente, pero para que se haga realidad, nosotros tenemos que tomar posesión de eso. Antes no podemos decir que nosotros tenemos esa herencia. Y eso es lo que Dios nos ofrece espiritualmente. Dios nos ha prometido la salvación. Dios nos ha dado la promesa de las arras de su espíritu. Dios nos ha dado la promesa de que si nosotros somos faltos en sabiduría, Él la va a dar abundantemente. Dios nos ha prometido que oremos por los dones. Dios nos ha prometido tantas cosas que son parte de nuestra herencia, pero para que nosotros las realmente palpemos, necesitamos hacer un esfuerzo. Así de que Caleb en el verso número 12, él sabía que ya tenía esa heredad. Él literalmente era dueño de esa bendición, pero todavía no la tenía en sus manos. Por lo tanto, a Caleb se le había prometido esa montaña. Era su herencia que tenía que reclamar, pero él tenía que tomar posesión de ella personalmente. Supongamos que alguien le deja a usted $1,000,000 en herencia y esa herencia ha sido puesta en papel legal para dicho fin. Pero resulta que ese dinero está en el banco. Por lo tanto, mientras usted no vaya al banco y reclame esa herencia, no puede decir usted que es su herencia hasta que usted tome posesión de ella. Por lo tanto, nosotros podemos decir muchas cosas, pero si nosotros no la reclamamos,
si nosotros no comenzamos a caminar, no va a pasar. Por eso venimos a la segunda parte, que es posesión. Posesión, según el diccionario, es el acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para alguien más. Ese es posesión. Entonces, cuando nosotros hablamos de Caleb, entonces él estaba, hermanos, pidiendo su herencia, pero también él estaba diciendo, dame esto porque yo sé que tengo que luchar por eso. Yo sé que tengo que conquistarla. En el espíritu nosotros también, hermanos, tenemos muchas promesas de Dios que son herencia de Dios. Pero para que nosotros las recibamos, necesitamos conquistarlas, hermanos. Necesitamos creer que vamos a tenerlas en nuestras manos. Así de que cuando Caleb tomó posesión, significa que él tuvo que conquistar esa tierra. Él tuvo que hacer algo diferente. Él tuvo, hermanos, que creer que Dios estaba. Por eso este verso 12 para mí es muy importante, porque la última parte dice, quizá Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él estaba confiado de que no iba a ir solo. Él estaba confiado de que eso iba a pasar. Así de que, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra? Que tenemos un Hebrón, pero ese Hebrón, hermanos, hay que conquistarlo. Pero para conquistarlo tenemos que tomar posesión. Así de que en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Caleb nunca perdió la vista en esa promesa que Dios le dio. Muchas personas tienen muy común que las personas tengan el corazón dividido. ¿Por qué? Porque no creen en las promesas de Dios, las creen a medias. Eso es tener un corazón dividido. Sí creo hoy, mañana no sé. Creo hoy y mañana no sé. Pero Caleb no. Caleb tenía un corazón, hermanos, puro, serio, centrado. Ahí no había duda. Él no dejó entrar el espíritu de la murmuración, el espíritu de la duda. Él cerró esas, hermanos, esas voces no entraron en su vida. Al contrario, él las rechazó. Y nosotros no podemos seguir dudando de la realidad que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque una cosa es elevar una oración, hermanos, y no tener fe. Y otra cosa es orar con fe. Así de que a través de la vida de este varón encontramos que nunca él perdió de vista esa promesa del Señor. Y cuando nosotros vemos en los cementerios tumbas y vemos aquí está fulano de tal, hay epitafios. Epitafios son las frases que tienen ahí las tumbas. Y qué importante sería que nosotros tuviéramos ese epitafio de la palabra del Señor. ¿De qué? De que nosotros anduvimos fielmente con el Señor. Y para eso nosotros tenemos que recorrer la bendición del Señor. De acuerdo con tu fe, será dado. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo esos momentos de bendición en donde él pudo, hermanos, literalmente pesar esa fe de estas personas. Y quiero traer un ejemplo que viene al caso para dar más luz a esta bendición. Váyase conmigo a los evangelios, ahí en Mateo capítulo número 9. Y la bendición está en el milagro de los dos ciegos sanados, desde el verso 27 hasta el 30. Ahí nosotros podemos ver esta clase de fe y que es tan necesaria en estos días. Mateo capítulo 9, verso 27 al 30. Y la palabra dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo,
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos habían oído de Dios. Ellos habían oído de él, sabían la palabra y sabían lo que él había hecho. Quiere decir que fue una fe activa, no pasiva. Y ellos, por ser ciegos, hermanos, estaban recluidos. Ellos no se podían acercar probablemente a la gente porque les estorbaba. Probablemente vivían afuera de la ciudad. Pero cuando vieron que él iba pasando, cuando oyeron que él iba pasando por ahí, solamente tenían algo en su vida, el recurso de la voz. Así de que lo usaron. Y dice que ese fue un estruendo, como un trueno. Cuando ellos dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 28, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Qué tremendo. Caleb escuchó la voz de su general. Caleb escuchó la voz del profeta Moisés y Dios le dio una promesa y él la creyó. Jesús solamente dijo una pregunta. ¿Creéis que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Yo creo que la respuesta fue inmediata. Ellos no pensaron dos veces. ¿Será que esa es la fe que nosotros tenemos? ¿Será que esa es la fe que está agradando a Dios en nuestra vida? Ahora que dice el verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¡Qué bendición! Josué, ahí nos está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? 14:12, ahí bien claro. Él está reclamando. ¿Por qué estaba reclamando? Porque él ya sabía de su heredad, pero él quería tener su heredad en posesión. Ese era Caleb. Ese era la fe de estos ciegos. Entonces dice que el Señor se levanta, pone las manos en sus ojos y dice, esto es por tu fe. ¿Y qué más dice ahí la palabra de Dios? Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Pero qué pasó? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Se ve que ellos no se quedaron callados. Ellos dicen que proclamaron el milagro. Pero qué importante es aprender, porque existe una manera definida en la cual Dios, hermano, responde a través de nuestra fe. Y mientras más dispuesto estemos en creer en Él, Él estará más dispuesto en actuar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo recuerda. Sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Los hombres y mujeres de gran fe, hermanos, siempre estuvieron dispuestos a creerle a Dios, a vivir por fe y creer, hermanos, de lo que no miraban sus ojos, sino en lo que miraba su espíritu, sus ojos espirituales. ¿Sabe que número 4? Necesitamos aprender a ser específicos con Dios. Cuando nosotros somos específicos con el Señor, hermanos, va Dios a hablar. Caleb hizo conocer una petición. No hay nada vago en la petición que hizo Caleb. ¿Por qué? Porque las palabras que salieron fueron específicas. Dame este monte. O sea que fueron las palabras suficientemente claras como para que todo Israel, hermanos, se diera cuenta de su petición específica que estaba haciendo. También fue clara la petición que este estaba haciendo cuando lo escuchó su general Josué. Entonces, Caleb identificó, hermanos, su petición.
Él le dijo, esto es lo que está en mi corazón. ¿Se acuerdan de que dice que él hablaba lo que sentía su corazón? Y cuando esta vez, hermanos, habló, también seguía hablando lo que decía su corazón. Así de que inmediatamente, hermanos, nosotros podemos ver de que Dios estaba en el negocio, Dios estaba dispuesto a suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es así. Ahora bien, hermanos, no es casualidad que Dios, hermanos, no vaya a cumplir. Claro, Dios va a cumplir. Hay algo que se nos olvida antes de que nosotros pidamos algo, Él ya lo conoce. Entonces la escritura nos enseña claramente ese principio de activar nuestra fe, porque la fe, hermanos, habla de respuestas y lo hacemos a través de las peticiones de Dios en oración. Por eso, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hay un profeta que clama al Señor y dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré las peticiones, ¿verdad? De tu corazón, las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros vemos, Jeremías escuchó esa voz del Señor. Notemos que Dios pide, hermanos, que clamemos a Él. Pero para hacerlo debemos de nosotros creer en el poder de Dios. Creer que Dios es un Dios real. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de seguir en esa línea. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, también allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 24, dice que necesitamos nosotros, hermanos, pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros necesitamos pedir para que lo que está dentro de nuestro corazón llegue a Dios, esa gratitud que está delante del Señor. Y Santiago nos exhorta, hermanos, que no viene la bendición de Dios porque no pedimos. Nosotros debemos de pedir conforme a lo que conviene. Ahora bien, hermanos, para hacer eso, nosotros tenemos que vivir con propósito, porque cuando nosotros vemos la parte número 5 de esta historia, nosotros vemos que nosotros tenemos que ver cuál es el propósito de Dios en cada tiempo. Dios no va a hacer tu agenda. Tú tienes que hacer la agenda de Dios. La vida sin propósito es estéril. No puede haber una cosecha a menos que haya una semilla. No puede haber un logro si no existe una meta. Un hombre, hermanos, no es un robot porque tiene alma. Entonces, no, nosotros, hermanos, tenemos que ganar esa bendición. Sé de que Dios es el que está, hermanos, siempre de acuerdo a todas las necesidades que nosotros tengamos. Y nosotros debemos de vivir pensando en que tenemos que dejar un legado. ¿Y qué es eso? Tratar la manera de que nosotros seamos una referencia del libro de los hechos del Señor. Cuando digan el hermano o la hermana tenía esta prueba, pero mira, confiaba en el Señor. Tenía esto, pero se levantaba en oración. Dejar ese legado. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Solamente a través, hermanos, de una comunión con Dios, de doblar rodillas, de estar en su presencia, de creerle al Señor. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la sexta parte de esta historia, tenemos que ver que hay un costo, el costo de tomar posesión. No es nomás, hermanos, el deseo, hay un costo. Y si estamos en Josué, capítulo 14, verso número 15, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra.
aquí estamos viendo un nombre. Aquí estamos viendo el nombre de la heredad de Caleb. Y cuando nosotros vemos aquí, hay una palabra, y esta palabra, hermanos, es muy significativa. ¿Por qué? Porque yo quiero darle un pequeño repaso para que usted sepa la importancia de lo que él estaba reclamando. Nosotros estamos viendo aquí que Hebrón en hebreo, hermanos, proviene de, hermanos, de Arba, es una ciudad, y Arba era un fundador, hermanos, que fue Anakim, que fueron raza de gigantes. Y en ese tiempo, hermanos, Arba tenía, hermanos, 3 hijos, y eran 3 tribus de gigantes que estaban en ese lado. Entonces la ciudad y las colinas cercanas, hermanos, habían sido famosas durante mucho tiempo porque en esa región que estaba Hebrón, habían viñedos, habían granadas, habían higos, habían aceitunas, habían manzanas, habían nueces. Favorecía, hermanos, mucha agua, habían pozos de agua. Hebrón estaba rodeada de grande vegetación. Haga de cuenta y caso, hermanos, que usted no iba a perecer porque tenía todo ahí para que usted pudiera vivir. Entonces, la pregunta es ¿por qué Hebrón tomó gran relevancia en la decisión de Caleb? ¿Por qué quería específicamente esa tierra? En primer lugar, porque fue un propósito de Dios en su vida. Él se la dio. Él decidió darle a este varón esforzado esa bendición. También él sabía, hermanos, que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasaron parte de su residencia como forasteros allá en Canaán, en la tierra de Hebrón. Y es ahí donde murió Sara y fue enterrada allá en la primera heredad, en la primera parcela o tierra que Dios le permitió comprar al patriarca Abraham allá en Maselpa, porque ahí fue enterrada. Ahí es donde Abraham compró esta cueva y un terreno circulante, hermanos. Y nosotros podemos ver que ahí fue enterrado también Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Ahí nosotros podemos ver que había una historia fuerte en donde estaban estos patriarcas y sus mujeres. Entonces, cuando Moisés, hermanos, envió a estos 12 espías a esa tierra prometida, dice que habían en Hebrón moradores, dice que eran descendientes de Anac, hombres de grande estatura. Quiere decir que los que habían ahí no querían, hermanos, salirse de ahí. Pero pasando la historia, unos 40 años más tarde, Joam, el rey de Hebrón, reinó, hermanos, junto con 4 reyes. Y ellos estuvieron, hermanos, juntos en esa guerra de Gabaón, en donde Dios le dio la victoria a quien, a Josué. Y los israelitas respondieron, hermanos, a la petición de combate y pidieron auxilio, hermanos, allá en Gabaón. Y nosotros vemos el gran milagro que Dios hizo cuando este general Josué le pidió a la luna y al sol pararse por un día y acabar a todas estas generaciones. Posteriormente, estos 5 reyes, nosotros los vemos ubicados en una cueva, ahí escondidos. ¿Y qué pasó? Dios les mandó exterminarlos. Sé de que eso fue lo que pasó. Pero durante la campaña, hermanos, que realizaron al sur de Canaán, Israel dio por entero la destrucción de los habitantes de Hebrón. Pero como nosotros vemos en el libro de Números, nosotros vemos, hermanos, en el libro de Josué, cuando vemos en el libro de Josué, no todos hicieron su parte, porque dejaron, ahí dice la palabra de Dios, dejaron de hacer su parte. ¿Y qué es eso, hermanos? Que ellos, hermanos, dejaron que el enemigo viviera aquí,
que el enemigo viviera allá y no los exterminara. Así de que cuando eso pasó, tuvo otra vez Israel que venir a conquistar todas esas regiones. Y aquí es donde nosotros vemos a Caleb, los hijos de Judá, hermanos, cuando comenzaron, hermanos, a enterarse que todo ese lugar, otra vez Hebrón, no había sido, hermanos, conquistado correctamente. Y allí es donde él se para y agarra un celo santo y dice, yo voy a hacerlo. Y aquí en el capítulo de Números 14, 12, dice, yo lo voy a conquistar. Esa es mi heredad. Y ahora voy por mi posesión. Y ahí es donde nosotros vemos que es heredad de Caleb y su descendencia. Más tarde, con el tiempo, esa llegó a ser una ciudad de refugio, que fue también una ciudad sagrada, donde estuvieron sacerdotes. Sin embargo, hermanos, todo el campo de la ciudad de Hebrón les perteneció, hermanos, ¿a quiénes? A los descendientes de Caleb. Así de que nosotros podemos ver que Caleb tuvo un desafío. Caleb tuvo que luchar, pelear con gigantes, pero los venció. Amén. Caleb tuvo que enfrentar a esos gigantes y no ver con los ojos naturales, mas, sin embargo, creer que Dios iba a estar con ellos. Y así es donde nosotros tenemos que agarrar esa fe, esa paz que tenían ellos, hermanos, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos manda a tomar posesión, eso es conquista. No importa lo que estés viviendo o lo que estés pasando. Si Dios te ha prometido una bendición en su matrimonio, una bendición en el trabajo, una bendición en el ministerio, necesitas creerle a Dios. Pero ahora necesitas también tomar posesión. ¿Y qué es tomar posesión? Luchar. Luchar por eso que Dios quiere. Amén. Así de que para hacer eso tenemos que caminar otro paso más. El paso número 7 es, hermanos, los pasos que nosotros vamos a dar para que esa victoria se dé. Y eso es lo que hizo Caleb, hermanos. Él esperó hasta que los israelitas, amén, habían conquistado todo lo demás. Entonces, nadie quería entrarle a ese lugar. Nadie quería conquistar ese lugar. Y es ahí donde dijo, este es el tiempo donde yo lo voy a hacer. Y es donde él ya tenía 85 años y él dijo, bueno, este es mi tiempo y yo lo voy a hacer. Él había, hermanos, observado cómo Dios los había traído. En los primeros 5 años él observó cuánto avanzaron, pero también observó él que a medida que pasaba el tiempo, los israelitas se fueron acomodando y comenzaron a ser pasivos y comenzaron a dejar al enemigo en vez de quitar al enemigo. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Y nosotros tenemos que caminar. Si vamos a vivir nuestras vidas de una manera que impacte el futuro de nuestras generaciones, debemos de hacerlo a la luz de la palabra. Que ellos puedan decir, mi madre, mi padre, mi familiar nos dejó un legado. ¿Y cuál es ese legado? La fe. ¿Cuál es ese legado? Meternos con Dios. ¿Cuál es ese legado? Escudriñar la palabra. O sea, nos dejaron esa herencia. Pero de nada sirve que esté esa herencia de meternos con Dios si tú no tomas posesión de tu bendición. Cuando ya seas mayor, cuando ya seas grande, no va a pasar. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces uno de los ejemplos que tenemos más extraordinarios en la Biblia es aquel que fue capaz de confiar totalmente con Dios, como lo hizo Abraham. Y esta es la historia de este varón Caleb. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que él comenzó a hacer esa bendición, él vio muchos problemas, pero confió en el Señor. Y ahora vamos a ver, hermanos,
esas situaciones que él tuvo. Lo primero que tuvo él, hermanos, estas características que tuvo Caleb, es que él identificó lo que quería. Bueno, hermanos, tú en el ministerio deseas cosas mayores. Tú en el ministerio deseas que Dios te use. Entonces tienes que identificar tu Hebrón. Tienes que identificar tu bendición. Caleb sabía exactamente lo que quería. Él no llegó a Josué con peticiones vagas. Al contrario, él fue específico y dijo, esto y esto voy a hacer. Amén. ¿Y qué pasó? Él declaró específicamente que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para conquistar esa heredad. Entonces, obviamente, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes que las pidamos. Y nosotros sabemos que si tenemos una necesidad, debemos identificarla y pedirle a Dios misericordia por ellas. En segundo lugar, él se enfocó en lo que Dios ya le había prometido. Yo me voy a enfocar a las promesas que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, él tuvo que tener algo que no tenemos todos, paciencia. Dice que él tuvo que esperar 45 años para el cumplimiento de esa promesa que le fue dada por Moisés. Entonces, Caleb nunca perdió de vista, hermanos, lo que Dios le prometió. A veces nosotros, hermanos, se nos hace bien difícil creer en las promesas del Señor. Pero cuando nosotros vemos que esa heredad no era solamente difícil de conquistar, sino que también era parte montaña. Era difícil, iba a tomar esfuerzo, iba a tomar, hermanos, muchas cosas. Esa montaña rocosa que nadie quería, que todos despreciaban, hermanos, llamó su atención. Hay veces, hermanos, que Dios en su cuerpo, Dios en la iglesia, quiere repartir bendiciones, pero nadie las quiere. Todos le hacen a un lado, todos dicen no, pero llega alguien, un Caleb, que ve que el Señor le va a dar una bendición. Y él se aferra, yo te quiero servir, Señor. Ese es su error. Pero para que eso pase, él necesita tomar posesión. Amén. Y no ver, hermanos, en la dificultad, sino ver la hermosura de la bendición. De que nosotros necesitamos ver, hoy ya no estoy en el desierto. Ya el Señor me sacó de ahí. Hoy ya no estoy en esa situación. Ahora ya estoy enfrente de mi Hebrón. Estamos enfrente de la bendición que Dios nos dio. Pero ¿qué hacemos? No queremos tomar posesión. Y eso es algo triste. Su corazón seguía latiendo, esperando el día en que Dios le diera el sentir de decir, hoy es el día. Desde ahora yo tomo posesión. En tercer lugar, él hizo que Dios y solo Dios fuera su fuente. Cuando nosotros, hermanos, agarramos el brazo del hombre, nos falla. Pero si nosotros agarramos el brazo del Señor, va a ser nuestro sostén, hermanos. Esa fuente, hermanos, fue la clave del éxito que tuvo Caleb para su determinación. ¿Por qué? Porque fue firme, fue convincente, fue fiel, cumplió esa promesa. Él sabía que esa promesa solamente requería que él la creyera y él trabajara. Por eso, cuando la palabra del Señor nos habla, necesitamos obedecer. Él, hermanos, se dedicó a creer. Yo te creo, Señor. Aunque vea lo que vea, sienta lo que sienta y vea lo que vea, yo te creo, Señor. ¿Saben qué? 3 veces en este capítulo 14 de Josué tenemos que él seguía fielmente a Dios en el verso 8, en el verso 9 y en el verso 14.
3 veces. Dice la palabra que él seguía fielmente a Dios. Nosotros estamos bien por un tiempo y ya después no estamos bien. ¿Qué pasa? Estamos aquí, estamos allá, estamos aquí, estamos allá. Y él dice que se mantuvo fielmente al Señor. Él hizo un compromiso invariable. En otras palabras, Señor, yo sé que voy a llegar, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas, y eso fue realmente algo grande, porque eso hizo que su carácter, hermano, fuera maduro. Lo que nosotros hablamos, carácter cristiano. Cuando nosotros tenemos carácter cristiano es porque hemos creído y somos templados en su bendición. Otra cosa, hermanos, él era una persona profundamente comprometida con Dios, porque durante esos 40 años de vagar en el desierto, él vio morir muchas personas, vio morir generaciones, pero él dijo, Señor, ayúdame a llegar. Probablemente muchos están bien adelantados económicamente o en otros puestos y nosotros estamos un poco relegados. Pero pasa el tiempo, hermanos, y nosotros vamos como la aurora, como el firmamento que va llegando a dar una luz más grande, y ellos se van apagando. Amén. Entonces, vemos esta bendición. También vemos que él y Josué fueron las únicas excepciones que Dios hizo. Oh, Señor. Cuando Dios permite la poda, la zarandeada, cuando Dios comienza a probar su pueblo y se ve que unos ya no están y que los otros tampoco están y que aquel tampoco está. Pero cuando te voltean a ver, todavía tú estás. Caleb fue de los pocos que quedaron. De los pocos que quedaron. Porque dice que 3 veces él caminó fielmente a Dios. Oh, Señor. No es quien se vaya, es que nosotros le estamos creyendo al Señor. Amén. Entonces, eso es algo grande. ¿Por qué? Porque él entendió que muchas veces compartió con Josué lo que le decía Moisés. ¿Y saben por qué les digo? Porque Hebrón, hermanos, es un lugar en donde nosotros, hermanos, tenemos que conquistar. Y en Hebrón, nosotros podemos ver que pasaron grandes acontecimientos en diferentes ocasiones y momentos. ¿Por qué? Porque Hebrón fue, hermanos, algo trascendente en la vida de muchos. Unos 4 siglos más tarde de todo lo que pasó con Caleb, dice que en la ciudad de Hebrón ungieron al rey David. Ahí fue donde lo ungieron. Dios escogía ese lugar para eventos trascendentales. Desde ahí, desde Hebrón, David reinó sus primeros 7 años y medio. Allí, desde ahí, en Hebrón fue que él tuvo sus primeros 6 hijos. Al parecer, hermanos, nosotros podemos ver que todo eso iba pasando. Amén. Los habitantes de Hebrón ayudaron a David, hermanos, en el tiempo que él necesitó cuando andaba huyendo ¿de quién? De Saúl. También, hermanos, al final del reinado de David en Hebrón, Abner, el principal apoyador del rey, rival, o sea, de Saúl, ¿verdad? Desertó para unirse a David. Tras volver de una incircuncisión y enterarse de que David había enviado a Abner en paz, Joab despachó mensajeros para traer de vuelta a Abner y luego le dio muerte en Hebrón, donde fue enterrado. Pasaron sucesos tremendos en Hebrón. Algún tiempo después, Rebeca y Baján asesinaron a Iboset y seguros de recibir una recompensa. ¿Qué pasó? David los mató. ¿Por qué? Porque cometieron un crimen de haber tocado a los elegidos de Dios.
Tras este suceso, ¿se acuerdan? David fue ungido rey sobre todo Israel, trasladándose de la ciudad de Hebrón a Jerusalén. Todo esto, hermanos, pasó. También fue en Hebrón, hermanos, años después, que Absalón, ¿se acuerdan? Aquel hijo rebelde de David, regresó de Hebrón e inició su vano intento por usurpar el puesto de su padre. Es probablemente, hermanos, que nosotros vemos la historia palpable ahí, una tras otra, tras otra, tras otra. También, hermanos, cuando están los 400 años de silencio, los macabeos, hermanos, Judas Macabeo quemó y saqueó Hebrón en el año 167. ¿Por qué? Porque ya no estaba Dios ahí, hermano. Y nosotros podemos ver, hermanos, que cosas grandes Dios hizo en esos lugares. Amén. Y también vemos que en Hebrón tenía la casa del sacerdote Zacarías con Elizabeth, su esposa. Y ellos fueron los padres de Juan el Bautista, hermano. Donde María, la esposa de José, le visitó mientras ella estaba encinta. ¿Se acuerdan? Salve favorecida. ¿A dónde cree que pasó eso? Fue en Hebrón. Entonces, vemos nosotros que es un lugar, hermanos, en donde pasaron muchas cosas simbólicas. Y todavía, hermanos, todavía en este tiempo, esa ciudad es reclamada, es peleada. Para el año 1995, hermanos, tuvo que hacerse un acuerdo, el acuerdo famoso de Oslo, en donde las ciudades de Palestina y los hebreos o los judíos tuvieron que hacer un acuerdo y dividieron el Hebrón en dos partes. El H1 y el H2, el Hebrón 1 y el Hebrón 2. El Hebrón 1 es donde están la mayoría de los palestinos y el Hebrón 2, que es la parte más angosta y más pequeña, es donde están una mezcla de palestinos, hermanos, y judíos. Lugares que no quieren ceder, lugares que son tan importantes, hermanos, en ese momento. Así de que, hermanos, nosotros podemos ver que para ellos una tierra literal vale mucho, pero para la iglesia, nuestro Hebrón espiritual es, hermanos, alcanzar las promesas del Señor. Cada promesa hay que conquistarla, hermano. Hay que tener esa bendición. Si Dios me ha dado una promesa, es una herencia. Pero yo tengo que tomar posesión. Así de que Dios en esta hora puede hacer una gran diferencia sobre su vida. ¿Por qué? Porque la pasión que tenía Caleb, ese espíritu diferente que él tenía, es por su relación que tenía con Dios. Y ese sentido, hermanos, de buscar esas bendiciones en nuestra vida, ese despertar en nosotros que comience a ver ese celo por poseer ese Hebrón espiritual, hermanos, necesitamos pelearlo, tomar posesión para que Dios siga dándonos, hermanos, la bendición y sacar, hermanos, al enemigo. Cuando Dios nos da posesión de algo, cuando Dios nos bendice, no debemos de dejar al enemigo, hermanos. Hay que sacarlo, hay que quitarlo de la bendición que Dios nos ha dado. Por eso, muchas veces son personas en el cuerpo de Cristo, pero otras veces probablemente usted que está oyendo no sea salvo todavía. Necesita esa heredad, necesita a Cristo, necesita en su vida al Señor Jesús. Él murió por sus pecados, Él resucitó, hermanos, y está en gloria. Y algunos de nosotros que ya somos conocedores de Cristo, necesitamos también tomar aliento y no ser de aquellos corazones divididos. Al contrario, debemos de ser de ese corazón apasionado que tenía Caleb. ¿Por qué?
porque es tiempo, hermanos, de dar un paso de fe y reclamar ese monte que Dios tiene preparado para mi vida. Y en ese monte, dice ahí la palabra de Dios, había de todo, había muchas bendiciones. Por eso era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra en donde ellos, hermanos, iban a ser bendecidos. Por eso es que nosotros tenemos que irnos, váyase para terminar, al libro de Josué 14, el verso 9. Amén. Fíjese bien. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. La posesión de Caleb la defendió y la peleó hasta el final. La pregunta es, ¿y usted qué va a hacer? El Señor nos habla. El Señor nos ha confrontado, el Señor nos ha dado las herramientas. Dios nos ve como sus hijos, como sus amigos y también como sus siervos. Él nos quiere dar bendiciones, heredades de Él, pero falta que entendamos que si en lo material, hermanos, una herencia no puede ser tuya a menos que la poseas. Así las cosas de Dios. Ahora entiendo por qué tantas cosas que Dios me ha dicho no han pasado. Porque sencillamente yo no he hecho nada. Y hoy necesito levantarme y creerle a Dios. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por el privilegio que me das, el tener esta oportunidad de entender que todas las bendiciones tuyas son fieles y que esas bendiciones son mi herencia, lo que tú has prometido a mí y a mi descendencia, Señor. Ahora, Señor, dame el espíritu, Señor, ese espíritu, Señor, de llenar esa bendición en mi vida. Señor, revísteme otra vez. Que tu Espíritu Santo esté moviéndose, Señor, en mi vida. Y que yo pueda, Señor, con esa fe que quieres, romper cadenas, saltar muros, Señor. Ver por fe las cosas que no son como si fueran. Y que en esa manera, Señor, yo despierte a una bendición completa. Porque tú, Señor, estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.